¿Cómo sé yo que un circuito o un componente están en serie o en paralelo? Lucen, como verás, mucho menos que lo que estaban luciendo antes. Petrohead, en mi experiencia, esto es de lo que más cuesta a la hora de leer circuitos eléctricos y demás, pero si lo miras en continuidad y ves esto, ¿qué piensas? Porque es la base de todo el coche. Si yo mido la resistencia eléctrica de este circuito, ¿qué es lo que sé ya seguro antes de pinchar que debería darme? Que te fijases en el positivo de la batería de tu coche, que salen varios cables más gordos, menos gordos, confusibles y tal, y que cada uno de ellos se van derivando a diferentes circuitos. Voy a demostrarte con unos ejemplos por qué la continuidad no es lo mismo que la resistencia, porque en el coche la mayoría de los circuitos son no midas intensidad con el polímetro si no sabes lo que estás haciendo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pasote! ¿Cómo tira esto? ¡Me voy a pulir a todos los TDIs! Tenemos que entender también cómo funcionan esos circuitos eléctricos, qué diferencia hay entre un circuito en serie, en uno paralelo, qué pasa si pongo las puntas del multímetro en una posición u otra. También lo vas a ver mucho más claro cuando hagamos componentes eléctricos en la mesa que te he enseñado al principio del vídeo y podamos ver las mediciones mucho más claras en un formato más esquemático, como si fuese el esquema eléctrico de un coche. Pues vamos a hacer el circuito de un coche y vamos a utilizar los siguientes componentes. Batería de coche, dos bombillas de cruce, que de hecho estas las utilizamos ahí en el Megane, LED, y cables. Todo esto es lo que vas a ver en un coche. Ahora eso ya lo puedes complicar hasta el infinito, pero si entiendes lo básico, entenderás todo lo demás. Vamos a utilizar un sencillo circuito de coche con luces para que veas la diferencia entre circuitos en serie y circuitos en paralelo, por qué pasa una cosa, por qué pasa otra, y una vez hecho todo esto, lo trasladaremos a la mesa de pruebas para que lo veas todo mucho más claro y a ver qué voltajes aparecen en cada sitio, cómo medirlos, cómo medir resistencia, intensidad y demás en circuitos reales. Vamos a poner como ejemplo el circuito más sencillo, que es una sola bombilla de coche, como viste en el capítulo anterior. ¿Qué necesita un consumidor eléctrico? Es decir, esto, para que trabaje, o funcione, o en este caso, luzca al ser una bombilla. ¿Qué dos cosas necesita? Déjamelo ahí en los comentarios. Y te vuelvo a decir, de paso te suscribes. Dale ahí a suscribirse y activar las notificaciones a la campanita, hombre. Y ya de paso, si quieres, únete a los miembros de la comunidad, donde pone ahí unirse, y vas a ver las ventajas, que somos ahí unos cuantos, y nos lo pasamos de puta madre, y encima después tú nos ayudas. Pues efectivamente, lo que necesita cualquier consumidor eléctrico es un positivo y un negativo. Como vimos en el primer capítulo, esta batería tiene voltaje, es decir, tiene una fuerza eléctrica para poder empujar a los electrones con una cantidad de fuerza, la que sea, que te lo da el propio voltaje. Tenemos un consumidor y lo que nos falta es crear un circuito con ese consumidor y esta fuente de alimentación. Y lo que hemos dicho al principio, lo que necesitas son cables, algo que permita que el voltaje que está en esta fuente de alimentación cree una intensidad a lo largo de estos conductos, de estas tuberías de agua o estos cables eléctricos, para llevar esa intensidad al consumidor, que en este caso es la bombilla, para que luzca. Con lo cual, si hemos dicho que una bombilla o cualquier consumidor necesita un positivo, joder, qué mierda de pinzas. Y aunque, como hemos visto con el polímetro, si yo aquí tengo 12 voltios, este punto de la bombilla, al estar unido a ese punto de la batería, ya tiene 12 voltios. ¿Pero por qué no luce? Es un circuito abierto en el que hay voltaje, pero no hay intensidad. Con lo cual, para crear un circuito cerrado, necesita un positivo o una masa. Con lo cual, si yo a esta bombilla, teniendo ya un positivo, le doy un negativo, lo que hace es crear trabajo eléctrico debido a la diferencia potencial entre este punto de la fuente y este punto de la fuente. Pero ahora, en el coche hay circuitos de todo tipo. Yo lo que acabo de hacer aquí es un circuito con un solo componente, pero puede haber muchos en el coche. De hecho, las baterías de coche se llaman baterías de voltaje constante e intensidad variable, porque lo verás en tu coche y si no, fíjate, tú tienes un negativo que es una masa gorda que va al chasis y después del positivo tienes mogollón de circuitos que van a alimentar a cada uno de los circuitos correspondientes. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué salen del positivo muchos circuitos y del negativo solo sea uno? Deja ahí tu respuesta en los comentarios. Y mientras tanto, dale una pensada a lo siguiente que voy a hacer. Déjame en los comentarios por qué salen varios del positivo.
A ver si no arde nada. Bueno, Petrohead, pues el por qué la batería es una fuente de alimentación de voltaje constante e intensidad variable y por qué salen varios positivos, varios circuitos del positivo de la batería en tu coche, es básicamente porque, como dijimos al principio, casi todo lo del coche está alimentado a 12 voltios o a 5 y entonces la batería lo que hace es sacar varios circuitos en paralelo para alimentar a todos esos circuitos a 12 voltios. Porque no es lo mismo alimentar un circuito que hay varios elementos en serie a un circuito que hay varios elementos en paralelo, como ves en tu coche. Te pongo un ejemplo para que lo veas y después, conociendo las reglas de esos dos circuitos, entenderás mucho más fácil los ejemplos que vamos a ver en la mesa, que espero que queden muy claros. Ya hemos visto que una bombilla, has visto que cuando tú lo alimentas a 12 voltios constantes, luce así, con esa intensidad. Entonces, en tu coche, básicamente lo que tienes es una serie de circuitos en paralelo y esos circuitos en paralelo alguna vez tiene cosas en serie. Por eso es tan fundamental entender lo que vas a ver a continuación y los ejemplos que vamos a hacer, porque es la base de todo el coche. Imagínate que tienes estas dos bombillas de cruce, una para cada faro. ¿Qué es lo que tienes en cada faro? 12 voltios, es decir, tienes 12 voltios en una bombilla y tienes otros 12 voltios en la otra bombilla. Las dos lucen igual, es decir, ambas están alimentadas a 12 voltios, que es para lo que están diseñadas estas bombillas. Esto es un circuito del coche, tienes voltaje constante e intensidad variable en función del número de circuitos que tengas, que en este caso son 2. Por eso tienes en paralelo, tienes esta bombilla y tienes esta bombilla, por eso recibes 12 voltios. Y ahora mismo te digo que son 12 voltios porque te lo tienes que creer, pero después lo vamos a ver con mediciones reales. Pero si un circuito en paralelo luce así, es decir, recibe el voltaje constante de la batería, que en este caso son 12, ¿qué ocurre? Lo haces al revés, haces un circuito en serie con las dos bombillas. ¿Qué le pasa al voltaje? Recuerda, como en el capítulo anterior, dijimos que el voltaje era la fuerza con la que se podían empujar los electrones para mover una corriente eléctrica, con lo cual en una bombilla, si tú le bajas el voltaje, ¿qué hará la bombilla? ¿Lucir más, menos o igual? Vamos a verlo. Aquí lo que tienes es un circuito en serie. Fíjate lo que lucen las bombillas. Lucen, como verás, mucho menos que lo que estaban luciendo antes. ¿Por qué? Porque estas dos bombillas están en serie la una con la otra y en paralelo con la batería. Por lo tanto, ¿qué pasa en tu coche? ¿Por qué si pones los cables en un sitio o pones los cables en otro, los resultados, las consecuencias son completamente distintas? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, Petrohead, pues esto de aquí es lo que nos va a ayudar a simular prácticamente cualquier circuito eléctrico del coche y que, lo mejor de todo, tú seas capaz de verlo de la forma más esquemática posible, porque si una vez entiendes cómo verlo de forma esquemática con componentes sencillos, utilizando una fuente de alimentación, unos puntos de positivo, masa y componentes eléctricos de varios tipos, que son los que encontrarás en tu coche, pues si una vez entiendes esto, entenderás cómo medir correctamente con el polímetro, qué son los circuitos en serie, qué son los circuitos en paralelo, qué pasa con el voltaje si pincho en un punto en otro, la resistencia, la intensidad, etcétera, etcétera. Pero antes de ponernos a hacer prácticas ya machete con esto, es fundamental que entiendas justo lo que hemos visto antes, qué es un circuito en serie, qué es un circuito en paralelo y qué reglas se aplican para cada uno de ellos, para que después tú seas capaz de entender todo lo que vamos a hacer aquí, que esto va a ser exactamente igual a lo que veas ahí en un coche, porque aquí lo que vamos a tener es una fuente de alimentación constante de 12 voltios con varios circuitos que pueden ser en serie o en paralelo y los que haremos como a nosotros nos salga de los huevos. Así que vamos a ello. Bueno, Petrohead, pues llegados hasta este punto ya sabemos cuáles son las magnitudes básicas, qué relación hay entre ellas, qué es un multímetro, cómo se utiliza, cómo se mide, y antes de ponernos a hacer prácticas en los circuitos, lo que tenemos que tener muy claro son otros conceptos básicos que son qué es un circuito en serie, qué es un circuito en paralelo y cómo se unen cada uno de esos componentes, porque tanto circuitos en serie como circuitos en paralelo es lo que vas a encontrar en tu coche. Y para diagnosticar correctamente un componente o un circuito tienes que conocer cómo funciona, porque si no sabes esto y no sabes todo lo anterior, todo lo que hagamos en adelante, ni puñetera idea. Entonces, Petrohead, en mi experiencia, esto es de lo que más cuesta a la hora de leer circuitos eléctricos y demás, y es lo que generalmente no se tiene muy claro, que es, oye, ¿ese circuito es en serie o en paralelo?
ese componente está conectado en serie o en paralelo, porque después verás que entonces lo que hemos visto anteriormente de voltajes, resistencia e intensidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces cuando tú vas a medir al coche teniendo el esquema eléctrico, pinchas una cosa y no te da, dices, ¿qué está pasando aquí? Esto es fundamental. Entonces, ¿cómo sé yo que un circuito o un componente están en serie o en paralelo? La forma más clara en la que yo creo que se puede entender es de la siguiente manera. Un circuito en serie o un componente en serie con otro, lo que tienes que fijarte es si el principio de uno está conectado con el final del otro. Y me explico. Imagínate que tienes dos bombillas, que ya para que te vaya sonando, las bombillas en los esquemas eléctricos se representan así, generalmente, con una X. Toda bombilla al final tiene dos patillas, una positiva y una negativa. Las puedo llamar aquí A y B para entendernos. O, si lo ves más claro, al A le llamo el positivo, al B le llamo el negativo, al A le llamo el positivo y al B le llamo el negativo. ¿Qué significa al final un circuito, un componente que está conectado en serie con otro? Que el principio de uno, este A o positivo de esta bombilla, está conectado al final del otro, que es el B de esta bombilla o negativo de esta bombilla. ¿Sí? ¿Se ve? Circuito en serie, el principio de un componente está conectado al final del otro componente. Estas dos bombillas están en serie. Ahora, en paralelo, ¿cómo son un componente o un circuito conectado al paralelo? Pues ambos principios y ambos finales están conectados entre sí. Si quieres que lo llamemos igual que aquí, a los A es como si fuese la patilla positiva de la bombilla y a los B la patilla negativa. Los positivos, es decir, los principios de la bombilla están conectados entre sí y los finales de la bombilla, es decir, los negativos, están conectados entre sí. Esto es un circuito en serie, esto es un circuito en paralelo. Estos componentes están conectados en serie entre sí y estos están conectados en paralelo entre sí. Vamos a poner un ejemplo de cada uno de ellos con los faros del coche que has visto antes. Imagínate que estás trabajando en tu coche y por lo que sea, alguna de las bombillas no funciona o algún otro sistema eléctrico del coche no funciona y tienes que diagnosticarlo y repararlo. ¿El fabricante qué es lo que te va a dar? El esquema eléctrico. El esquema eléctrico es una parte del manual de taller que puedes encontrar de determinadas maneras, que si quieres saber cómo lo hacemos nosotros, te dejo por ahí y por ahí abajo un vídeo sobre cómo encontrar los manuales y esquemas eléctricos de los coches. Pues bien, yo te voy a dar ahora mismo el esquema eléctrico, el que sea, de un circuito del coche que ahora mismo parece ser que no funciona. Esto es lo que te va a dar el fabricante. Te puede dar un circuito así, te puede dar un circuito así, me da lo mismo. El caso es que tú tienes que saber identificar qué tipo de circuito es y los componentes que tenga dentro de ese circuito, cómo están conectados entre sí. Te pongo unos ejemplos sencillos de circuitos y componentes en serie y circuitos y componentes en paralelo, para que después veamos qué reglas aplican a cada uno y por qué los voltajes, intensidades y resistencias que tú vayas a medir en el coche, ya te lo está diciendo el propio fabricante aquí, cómo tienen que ser para que tú lo compruebes si funciona bien o no. Un circuito en serie, como hemos visto antes, te dice que los principios de cada componente de circuito están conectados al final del otro. Esto es un circuito en serie con una batería de 12 voltios, cuyo negativo está conectado a masa y de cuyo positivo salen dos bombillas en este caso. Es decir, esto es exactamente igual que lo que has visto antes de componentes en serie con las bombillas. Y además viste que estaban luciendo poco comparado con cómo lucía una bombilla conectada directamente a la bombilla. ¿Pero por qué es eso? Pues bien, sabemos que estas dos bombillas están conectadas en serie entre sí porque el positivo de una está conectado al positivo de la batería, pero el negativo de una está conectado al positivo de la siguiente y su negativo a masa. Pues este tipo de circuitos con componentes en serie se le aplica una serie de reglas que después veremos. Pero para que veas la diferencia de componentes conectados en serie en un circuito de un coche, dado un esquema eléctrico de un fabricante, esto es en serie y en paralelo lo puedes ver fácil porque los principios de cada componente están conectados entre sí y los finales entre sí. ¿Y cómo lo ves? Si tienes la misma batería conectada a la misma masa y su positivo sale a una de las bombillas y a otras bombillas, si te fijas, en esta bombilla tienes un positivo, en esta bombilla tienes un positivo y están unidos entre sí. Y lo mismo ocurre con los negativos. Los negativos de la bombilla están unidos entre sí. Eso es un circuito en paralelo. Esto es un circuito en serie. Y ahora, ya conociendo esto, puede haber infinitas combinaciones, pero vamos a ver qué cosas aplican a estos circuitos sencillos, qué reglas, para que después, una vez que te lo puedan complicar por 1000 veces, tú seas capaz de distinguir qué es lo que ocurre en cada uno de esos circuitos y cada componente para saber, oye, qué voltaje tengo aquí, qué voltaje tengo aquí, qué intensidad pasa por aquí y por aquí, o por aquí y por allá, etcétera, etcétera. Si esto no te queda claro, cuando lo hagas en el coche, no vas a tener ni puta idea. Entonces, esto
Vamos a ver qué reglas se aplican y después veremos ejemplos. Vamos a empezar con los circuitos en serie. Circuitos en serie. Como hemos comentado antes, sabes que estas dos bombillas están conectadas en serie porque el final de una está conectada al principio de otra. Es decir, el negativo de una está conectada al positivo de la otra. Entonces, en un circuito como en este, que ahora mismo tendríamos la batería, las bombillas y todo conectado, es decir, luciendo poco, como has visto antes en el ejemplo, pero ¿por qué luce poco? ¿Qué magnitud hacía que una bombilla luciese más o menos para el mismo voltaje de la fuente de alimentación? ¿El voltaje, la intensidad o la resistencia? Déjamelo ahí abajo. Para un circuito en serie se aplican una serie de reglas en función a las tres magnitudes básicas que vimos en el primer capítulo de voltaje, intensidad y resistencia. Aquí el circuito que tenemos, ¿cómo es? ¿Abierto o cerrado? Correcto, cerrado. Circuito cerrado. Tenemos la fuente de alimentación a masa, el positivo a los componentes y estos a masa. Así que ahora mismo las bombillas están recibiendo una intensidad, un voltaje, y ellas tienen una resistencia y están luciendo más o menos. Tú has visto que lucen poco con respecto a conectarlas en serie y con respecto a conectarlas en paralelo por una regla muy simple, que es que todo componente de un circuito conectado en serie, su voltaje, el voltaje que le da la fuente, tiene que repartirse entre cada uno de los componentes que están conectados en serie. Es decir, tú imagínate que eres la batería, pero en vez de tener 12 voltios tienes 12 pavos. 12 euros para gastarte en salir por la noche. Y vas a 2 garitos. Te gastas unos euros o unos voltajes en el primer garito y te gastas unos euros, unos voltajes en el segundo garito. Tienes que repartir los voltios / euros para que puedas llegar a los 2 garitos. Pues aquí es lo mismo. Si tienes componentes conectados en serie, sus voltajes se reparten para que el total de lo que consuman estos dos o más, o los que tú pongas, consumidores, sean igual a lo que te proporciona la fuente. Por eso los voltajes se suman. Ahora, aquí porque tenemos 2 componentes, pero si tuviésemos 300 millones de componentes, pasaría lo mismo, se sumarían entre todos los componentes. Todo componente conectado en serie tiene que repartir el voltaje con los demás. Eso es así. Por eso, estas bombillas conectadas en serie lucen menos que si conectas cada una directamente a la fuente de alimentación o las conectas en paralelo, porque los voltajes se tienen que dividir entre ellos. La suma de todo lo que consumen tiene que ser igual a lo que te produce la fuente. Punto. Ahora, ¿qué ocurre con la intensidad? Porque al ser un circuito cerrado, tenemos una intensidad que recorre todo el circuito, que es por eso por lo que las bombillas se encienden, porque les pasa una intensidad con determinado voltaje. Pues la intensidad que sale de la batería recorre el circuito y llega otra vez a masa. En un circuito en serie, la intensidad que le pasa a la bombilla número 1 y a la bombilla número 2 es exactamente igual. Todo lo conectado a un circuito en serie, su intensidad va a ser la misma. Imagínate que este cable entero positivo es una cañería, es una única cañería, y estos dos son 2 turbinas conectadas en serie una detrás de la otra. La cantidad de agua que saca por esta tubería y recorre toda esta tubería para hacer trabajar estas 2 turbinas, la cantidad de agua, como vimos al principio, la cantidad de agua, es decir, la cantidad de electricidad va a ser la misma porque es una sola tubería, pero el trabajo, es decir, el potencial, la fuerza que va a tener esa corriente de agua para mover cada una de las tuberías tiene que repartirse entre una turbina y otra turbina, es decir, el voltaje se tiene que repartir. Por eso la cantidad de agua es la misma y será la misma para todos los componentes que tú pongas en ese circuito, pero el trabajo que va a hacer ese agua tiene que repartirse entre todos los componentes conectados en ese circuito en serie. Y ahora en cuanto a la resistencia, es decir, la oposición a ese paso de agua o de corriente que va a ejercer cada uno de los componentes conectados al circuito en serie, ¿qué va a ocurrir? Pues lo mismo que con el voltaje, se van a tener que sumar. Si es una única tubería con una cantidad de agua, la que sea, por una única tubería y hay varios componentes conectados entre sí, pues al agua le costará un esfuerzo pasar por esta turbina, pero también le costará un esfuerzo pasar por esta y por esta y por esta y por todas las que haya. Con lo cual, la resistencia total de este circuito, es decir, lo que se opone al paso de la corriente o el agua, lo que va a ocurrir es que las resistencias en totales se suman, al igual que con el voltaje.
Por eso verás que en un circuito, como hemos visto antes, conectado dos bombillas en serie, lo que va a pasar es que las dos bombillas, estar conectadas en serie, tienen que repartirse la misma fuerza que les da la fuente de alimentación, con lo cual cada una de ellas tendrá que lucir menos que si únicamente conectásemos una de ellas o las dos en paralelo a la fuente de alimentación. Ahora vamos a ver qué ocurre con el circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, cuando hemos hecho antes el ejemplo con las bombillas conectadas a la batería en paralelo, has visto que lucen mucho, es decir, lucen exactamente igual que cuando conectas cada una de ellas a la batería de 12 voltios. ¿Por qué es eso? Porque realmente cuando tú conectas circuitos en paralelo, lo que haces es que cada uno de esos componentes reciba el mismo voltaje de la fuente de alimentación. Que en este caso, siendo la batería de 12 voltios del coche, pues cada una de estas dos bombillas, como viste, lucen igual porque ambas reciben 12 voltios de la fuente de alimentación. Por eso la fórmula del voltaje, a diferencia de un circuito en serie, aquí el voltaje para cada uno de los componentes conectados en paralelo, y puedes poner 400 millones de circuitos en paralelo, esos 400 millones de circuitos recibirán 12 voltios. Ahora, ¿qué pasa con la intensidad? Pues la intensidad, a diferencia del circuito en serie, la intensidad se tiene que repartir entre cada uno de esos componentes. Si tú tienes varios componentes en el coche conectados en paralelo, la intensidad total que salga del borne de la batería tendrá que repartirse por cada uno de esos circuitos en paralelo que tiene el coche. Es decir, esta bombilla número 1 recibirá un voltaje de 12 voltios y una intensidad en la que sea. Esta segunda bombilla recibirá los mismos 12 voltios, pero otra intensidad, la que sea, y si vas conectando circuitos en paralelo ocurrirá lo mismo voltaje, pero diferentes intensidades que tendrán que irse repartiendo. Por eso, en un coche, lo que tienes es una fuente de alimentación de voltaje constante, que son 12 voltios, e intensidades variables, que son cada uno de los circuitos. Y cuando digo cada uno de los circuitos, es lo que te comenté antes, que te fijases en el positivo de la batería de tu coche, que salen varios cables más gordos, menos gordos, con fusibles y tal, y que cada uno de ellos se van derivando a diferentes circuitos, porque en el coche la mayoría de los circuitos son circuitos en paralelo para que todos reciban el voltaje que toca, porque como dijimos en el primer vídeo, cada componente está fabricado para funcionar en un voltaje el que sea, que en un coche generalmente son o 12 voltios o 5 voltios, no hay más. Entonces, haciendo circuitos en paralelo, es así como te garantizas que todos esos componentes reciban el voltaje que toca. Y por eso las baterías de los coches más equipados, con más equipamiento, con más opciones, con más tal, tienen baterías más grandes, porque para el mismo voltaje tienen que dar más intensidad a cada uno de esos circuitos, opciones, equipamientos o lo que sea. Y ahora, en cuanto a la resistencia total del circuito, es decir, podríamos ver por qué única resistencia podríamos cambiar todos los componentes de un circuito para que el voltaje y la corriente sean las mismas. Pues la resistencia es un chorizo de fórmula que es la inversa de la suma de las inversas de todas las resistencias. Que no hace falta aprenderse nada porque todo esto está en Google y a efectos prácticos tú no lo vas a utilizar prácticamente nunca, salvo cuando veas CAN bus. Y esto lo vas a utilizar cuando veas CAN bus porque es algo terriblemente fundamental. ¿Quieres más detalles de todo esto? Te dejo el vídeo sobre cómo funciona el CAN bus del coche, que es algo fundamental. Tu coche lo lleva fijo, salvo que sea de los 90, pero tu coche lo lleva fijo y es lo que hace que se comuniquen entre todas las unidades, que tú seas capaz de leer los fallos y DTCs del coche, con el OBD, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres ver más detalles de por qué la resistencia total del circuito en paralelo es esta, te dejo el vídeo ahí abajo. Bien, Petrohead, para ver si esto te ha quedado claro, te propongo lo siguiente. Te voy a poner una serie de circuitos para que tú me digas si los circuitos están conectados en serie o en paralelo y si los componentes dentro de ellos cómo están conectados en serie o en paralelo. Porque esto que vas a ver ahora básicamente es el esquema eléctrico de un coche. Pues Petrohead, esto es el esquema eléctrico inventado, por supuesto, pero es lo que te encontrarás en el esquema eléctrico de un coche. Una fuente de alimentación de voltaje constante con intensidad variable y una serie de componentes y circuitos conectados a esa batería. Punto.
Por eso es tan fundamental tener claro todo lo que hemos visto en el capítulo anterior y a lo largo de todo este capítulo. Tienes que tener muy claro lo que son las magnitudes básicas, qué es la ley de Ohm, cómo se relacionan entre ellas, cómo se utilizan las herramientas básicas para medir, cómo leer esquemas eléctricos, que ya entraremos en más detalle y veremos ejemplos reales de esquemas eléctricos de distintos fabricantes. Pero lo que te vas a encontrar es esto. Entonces, como hemos dicho, el coche, al final, su fuente de alimentación, y te hablo de un coche convencional, ahora mismo no te estoy hablando de vehículos eléctricos, eso ya lo podríamos tratar más adelante, pero en un coche convencional con batería de 12 voltios lo que tienes es una fuente de alimentación de voltaje constante y de intensidad variable en función a los circuitos que tenga. Por eso, en un coche, cuanto más equipamiento tenga, la capacidad de la batería, lo que te suele decir de 60 amperios hora y cosas así, pues eso cada vez, las baterías tienen que ser más grandes, con más capacidad para vehículos con equipamientos más completos. Pues te propongo el siguiente ejercicio. Esta imagen te la dejaré colgada ahí en un link en la descripción para que te lleve directamente a nuestra página web y te la puedas bajar en caso de que tú quieras hacer este tipo de ejercicios para comprobar si realmente esto te ha quedado claro o no te ha quedado claro. Yo te iré lanzando preguntas que son estas y tú me las vas respondiendo. Y una vez teniendo claro todo esto, nos metemos a hacer circuitos. Bien, tenemos la batería conectado a tierra y 3 circuitos que salen de ella, que son circuito A, B y C. El circuito A, ¿cómo está conectado a la batería? En serie, que lo voy a marcar con una letra S para no poner serie o paralelo en todas de ellas, o paralelo con una P de Pamplona. ¿Cómo está el circuito A con respecto a la batería? ¿En serie o en paralelo? Correcto, en paralelo. El circuito B, en paralelo. El circuito C, en paralelo. ¿Vale? Se ve el principio de cada circuito está conectado al mismo punto, que es el positivo de la batería. Eso en cuanto a circuitos. Pero vamos a ponerlo un poco más complicado y vamos a ver los componentes dentro de cada circuito. Te he marcado cada componente con un número en rojo desde el 1 hasta el 10. Y claro, para saber si algo está conectado en serie o paralelo, tienes que compararlo con otra cosa. Entonces, aquí tenemos un interruptor que está, para que te vaya sonando cuando veamos los esquemas eléctricos, interruptor normalmente abierto. Es decir, si yo desconectase la batería, ese interruptor estaría abierto, no dejaría pasar la corriente. En el 2 tenemos una bombilla, en el 3 tenemos otra bombilla, en el 4 tenemos la BCM o la conocida como, por ejemplo, módulo de carrocería, Body Control Module. En el número 5 tenemos un fusible de 15 amperios. En el número 6 tenemos la PCM o centralita de motor o Powertrain Control Module, es decir, centralita de control del tren de potencia. En el 7 tenemos un sensor que es el CKP, que si no sabes lo que es el CKP, también te animo a buscarlo ahí abajo en la descripción, que es el sensor de posición del cigüeñal, o sensor de cigüeñal, sensor de vueltas, o como lo quieras llamar. En el 8 tenemos un motor eléctrico y en el 9 tenemos un motor eléctrico, que podrían ser, por ejemplo, y me lo invento, 2 electroventiladores. Y en el número 10 tenemos otro interruptor también normalmente abierto, pero que a diferencia de entre el 10 y el 1, si te fijas, el 10 está conectado a masa y el 1 está conectado a positivo. Ya lo iremos viendo cuando estemos con los esquemas eléctricos y demás, pero generalmente los circuitos del coche, especialmente si tienen unidades de control, generalmente están controlados a tierra, no a positivo. Pero bueno, eso es tema que lo veremos más adelante. Entonces, para hacerlo más interesante, vamos a irlo viendo y te animo a ir respondiendo en los comentarios en un papel o donde te salgan las narices, para ver sobre todo si tú mismo pillas todo esto, porque esto es fundamental. ¿Cómo está conectado entre sí el componente 1 con el 2? Es decir, el interruptor con esta bombilla. ¿En serie o en paralelo? En serie. ¿Y por qué sabes que es en serie? El final del 1 con el comienzo del otro. ¿Cómo está conectado el componente 2 con el 3? Es decir, esta bombilla con esta bombilla. ¿En serie o en paralelo? Correcto, en paralelo. ¿Y por qué en paralelo? El principio de una con el principio de la otra. ¿Cómo está conectado el componente 3 con el 4? Es decir, esta bombilla con esta unidad de control. ¿En serie o en paralelo? Correcto, en serie. ¿Y por qué en serie? El final del una con el comienzo de la otra. Es decir, el negativo de una con el positivo de la otra. Esto ya te digo yo que no lo vas a ver nunca así, pero bueno, para que nos hagamos una idea. ¿Cómo está conectado el componente 5 con el 6? Es decir, este fusible con esta PCM. ¿En serie o en paralelo? Correcto, en serie.
el final de una con el principio de la otra. ¿Cómo está conectado el 6 con el 7? Es decir, la PCM con el sensor CKP. ¿En serie o en paralelo? Correcto, en serie. El final de una con el principio de la otra. Ahora, ¿cómo está conectado el 7 con el 5? Es decir, el CKP con el fusible. ¿En serie o en paralelo? Pues aquí ni puta idea. Ni puta idea, porque realmente tú internamente no sabes cómo está conectada la centralita, o sea, no sabes cuál es el esquema eléctrico interno de la centralita, no tienes ni puñetera idea de si está conectado en serie o en paralelo con el fusible. Para eso tendrías que saber el esquema eléctrico interno de la centralita o dedicarte a medir aquí en estos puntos para saber cómo está y qué voltaje tiene cada uno de ellos. Por eso las unidades de control generalmente no puedes saber nada interiormente de ellas porque no te dan el esquema eléctrico. Entonces, si al final tienes que cambiar alguna centralita del coche, generalmente las cambias por simple descarte, porque todo lo demás está comprobado, no porque sepas si internamente tiene un fallo o no. Ahora, ¿cómo está conectado entre el 8 y el 9? Es decir, entre este motor y este motor, ¿en serie o en paralelo? Correcto, en serie. El final de uno con el principio de otro. Y ahora, ¿cómo está conectado la centralita de motor con respecto al interruptor controlado por masa? ¿En serie o en paralelo? En serie. Espero que te haya resultado esclarecedor y espero que hayas acertado, si no todas, pues la mayoría de ellas, y te animo a repasar este tipo de cosas para tenerlo claro cuando hagamos circuitos tanto en la mesa como en el coche. Bien, Petrohead, siguiente cosita, vamos a ponernos ya a practicar como es debido. Lo que estás viendo aquí es una mesa destinada a la simulación de circuitos eléctricos que me han cedido amablemente para hacer estos vídeos, y aunque esto sea de difícil acceso para un público normal, todo lo que vas a ver es aplicable y replicable en los coches y utilizando componentes electrónicos eléctricos básicos como van a ser bombillas, cables, una placa y demás. Todo lo que voy a hacer aquí lo puedes replicar en tu casa con componentes de estos y una fuente de alimentación de 12 voltios o de 5 como te viene aquí, porque el caso es que haciéndote tú con un polímetro sencillísimo como esto y teniendo claro, como te dije al principio, he dicho un millón de veces, que cuando vayas a hacer mediciones de electricidad, antes de pinchar y tomar ninguna medida, pienses qué es lo que te tiene que dar. Si coincide con lo que te da, vas por buen camino y lo vas pillando. Si no coincide, o tienes algún error, algo que no esté bien en el polímetro o en el circuito, o no lo estás pillando correctamente. Entonces, todo esto que vas a ver aquí es una simulación de los circuitos que vas a ver en el coche, en los que vas a ver voltaje de corriente continua a 12 voltios, una serie de componentes muy sencillos que puedes encontrar en kits como este, que te dejo en la descripción, totalmente baratísimos, y un polímetro de lo más guarro de Amazon. Este me lo pillé porque era el más vendido de Amazon, a ver qué tal respondía, para que te lo puedas pillar también tú, y funciona correctamente. Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos, te explico cómo va a funcionar todo esto, qué componentes voy a utilizar, qué circuitos voy a hacer, y vamos a hacer mediciones con polímetros manuales guarrindongos y polímetros automáticos para que puedas verlo de manera más clara, porque la pantalla de esto es un poco pequeña, pero sobre todo lo que me interesa es que en los circuitos en los que vayamos a hacer y las medidas que vayamos a tomar, seas tú mismo el que lo intentes replicar en tu casa, o que al menos viendo el vídeo lo pauses, pienses qué es lo que debería de marcar los multímetros antes de que yo pinche. Vamos a ello. Bueno, Petrohead, te cuento lo que vamos a hacer aquí. Esto, como te dije, es una mesa de circuitos eléctricos que sirve para simular circuitos para poder tomar medidas de la forma más fácil posible y que tú lo puedas ver. Esto no deja de ser más que una fuente de alimentación en la que vamos a poder regular el voltaje. Aquí arriba, como verás, tenemos una línea que te pone más VBB, que va a ser la alimentación, al igual que en los esquemas eléctricos del coche. En la parte superior generalmente te marca la alimentación, el positivo. En la parte de abajo, esta línea horizontal unida, verás aquí un símbolo como de masa. Esto es la masa de la mesa, es como el circuito eléctrico del coche, positivos arriba, masas abajo, y esta serie de crucetas con puntitos entre ellas, todo lo que veas líneas unidas es porque eléctricamente están conectadas, y como puedes ver, entre cada cruceta no hay conexión. Eso lo que te sirve es para poder crear circuitos como en el coche, desde arriba hasta abajo con positivos y negativos, unirlo mediante cables, componentes, consumidores y lo que sea, y tomar medidas con el polímetro de la forma más clara y visual posible. Entonces, esto en cuanto a la mesa.
Y esto en cuanto a los componentes. Tenemos componentes de los más comunes en un vehículo, como pueden ser bombillas, interruptores, resistencias de todos los tipos y colores, LEDs, y estas líneas que ves aquí son cables, simulan cables. Todos los componentes que hay aquí tienen estos remachitos dorados, que son conexiones eléctricas entre su parte superior y su parte inferior, que como ves tienen patillitas. Pues para poder tomar medidas de la forma más fácil, nosotros conectaremos estos componentes y con la punta del polímetro iremos pinchando los remachitos que tienen cada uno de ellos para así tomar las medidas eléctricas que toquen. Pues con esto simularemos circuitos eléctricos del coche de 12 voltios, pero tú lo puedes hacer en tu casa con los componentes que te voy a enseñar a continuación y otros. Si quieres hacer prácticas de medición de temas eléctricos en tu casa, cosas de estas son extremadamente útiles porque son muy baratas y si fundes algo no hay problema. Aquí en este tipo de componentes te vienen desde cables, componentes eléctricos como LEDs, resistencias, circuitos integrados, este tipo de placas que te simulan la mesa, es decir, con puntos de conexiones eléctricas que tú puedes dar alimentaciones positivos y uniones, fuente de alimentación de 5 voltios, tú podrías usar una batería de coche si quieres, cables de conexión y placa de componentes de estas, que es la misma simulación que hacemos con la mesa, tú puedes hacerlo por, no sé cuánto me costó esto, 20 euros en Amazon, pues te vienen todos estos componentes para que tú lo puedas hacer también y puedas replicar lo que vemos, porque ya lo dije en el primer capítulo, la electricidad solo la entiendes si la tocas. Si tienes conocimientos previos y tienes las bases, si no tocas, no coges el polímetro y te pones a hacerlo tú, esto no lo vas a pillar. Así que te animo a hacer pruebas tú mismo. Pero bueno, para que tú lo veas más claro, porque esto es muy pequeño para lo que yo te quiero enseñar, vamos a hacerlo con la mesa. Vale, pues lo primero que vamos a hacer en esta mesa, antes de hacer ningún circuito eléctrico, es asegurarnos de que tiene 12 voltios. No me voy a meter en cómo configurarla porque no vas a poder acceder a ella ahora mismo, pero lo que voy a hacer es configurarlo a 12 voltios. Si recordamos cómo utilizar un polímetro Guarindongo, este de Amazon de 15 euros, como habíamos dicho al principio, la punta negativa, la común, va a la común. Y en este caso en concreto de estos polímetros, pues lo que hacemos es ponerlo en medición de voltaje en esta punta. Vamos a medir voltaje de corriente continua en una escala de máximo 20 voltios y lo que nos vamos a asegurar es de que entre el positivo de la fuente y el negativo de la fuente haya 12 voltios. Como se puede ver ahí, en la fuente ahora mismo tengo 2,2 voltios, así que voy a subir el voltaje de la fuente hasta que tengamos 12 y así todas las medidas nos cuadren. Ahí, 12,00 voltios. ¿Cómo puedo saber yo que lo que te estoy diciendo es verdad, que aquí tienes positivos, aquí tienes negativos, pero todo punto intermedio no tiene voltaje? Pues si hemos visto que con el polímetro lo que te hace para medir voltaje es el potencial de esta punta, el potencial eléctrico de esta punta, menos el potencial eléctrico de esta, te hace la resta y te lo muestra en la pantalla, como hemos visto, aquí tenemos 12, aquí abajo tenemos 0, con lo cual resultado 12. Pero entre un punto que tenga 12 y algo que no esté conectado eléctricamente a ese positivo, como puede ser cualquiera de estos puntos, ¿qué tenemos ahí? 0. En cualquier otro punto, 0. Es única y exclusivamente cuando pongamos componentes como estos que simulan cables, es decir, yo lo pongo entre aquí y aquí. Si yo ahora miro el potencial entre este punto y este punto, ¿qué voltaje debería de darme en el polímetro? Piénsalo. Aquí tenemos 12 voltios y al estar unido por el mismo cable, recuerda los ejemplos de la batería, 12 menos 12, 0. Pero ahora, entre este punto y masa, ¿cuánto debería de darte? 12 menos 0, 12. ¿Bien? ¿Entendido el concepto de voltaje como vimos antes? Fete. Para que puedas verlo mejor en la pantalla, en vez de utilizar este polímetro en función de voltaje, que ya lo hemos visto, vamos a utilizar este que es mucho más grande y así se ve mucho mejor. Multímetro, positivo en la de voltaje, negativo en la común. Como puedes ver aquí, voltaje entre las puntas, 0 voltios. Entre el positivo de la fuente y el negativo de la fuente, 12 voltios. Entre el punto este y el negativo, 12 voltios. Y en puntos de igual voltaje, 0 voltios. Y lo mismo pasaba antes, si tú le das la vuelta a las puntas del polímetro, pones la negativa en el positivo y la positiva en el negativo, esto al hacerte la resta lo único que te hace es sacarte una diferencia negativa. ¿Cuántos teníamos aquí? 12. ¿Cuántos tenemos en el negativo? 0. ¿Por qué te da menos 12 voltios? Porque está haciendo voltaje de esta, que es 0, menos voltaje de esa, que es 12, 0 menos 12, menos 12. Vamos a crear un circuito eléctrico básico como hicimos al principio con una bombilla.
bombilla de coche. Vamos a ponerle un interruptor de 2 posiciones, normalmente abierto, normalmente cerrado. Bombilla, cable. Bien, aquí tenemos un circuito eléctrico del coche en el que tenemos positivos, negativos. Tenemos un circuito unido entre el positivo y el negativo con una bombilla y un interruptor. Además, en estos componentes también te simula lo que verías en un esquema eléctrico de un fabricante. Este interruptor, ¿qué significa? Si tú lo pones en esta posición, cerrará el contacto entre esta patilla y esta patilla. Si lo llevas a la otra posición, cerrará el contacto entre esta patilla y esta patilla. Entonces, ¿por qué ahora mismo está luciendo la bombilla? Porque este interruptor entre este punto y este punto está eléctricamente conectado, con lo cual pasa voltaje desde aquí e intensidad, porque el circuito está cerrado, a masa. La bombilla se enciende. Vamos a ver qué voltajes habría, porque esto es básico para entenderlo en un coche. Normalmente el fabricante te lo da así, en posición de reposo estaría apagado, pero para que veas que los voltajes te pueden llegar a sorprender y tienes que tener claro qué es lo que ves. Ve pensándolo conmigo. Yo voy a ir diciéndote dónde pincho y antes de que yo pinche, aunque sea para el vídeo, piensa qué debería darte el polímetro y a ver si coincide con lo que estás pensando. Lo primero de todo, tenemos alimentación. Hemos visto que sí. Tenemos 12 voltios. Ahora, ¿cuál será el voltaje entre el positivo de la batería y el principio del interruptor? ¿Cuál será el voltaje? 12 o 0 entre este punto y este punto. Positivo de la batería, interruptor, en posición cerrada. ¿Qué voltaje es? 12 o 0. ¿Por qué va a ser 0? Te lo muestro. Aquí, ¿cuánto tenemos? 12. ¿Cuánto tenemos en el principio del interruptor? 12 también. Con lo cual, el resultado es 0 voltios. Ahora, ¿cuál es el voltaje entre el interruptor, el principio del interruptor y masa? 12 al principio del interruptor, 0 en masa, 12 voltios. Otro ejemplo, ¿cuál es el voltaje entre el principio de la bombilla y la masa? ¿Qué voltaje tenemos en toda esta línea hasta el principio del interruptor? 0. Con lo cual, si yo mido aquí, me dará 0 menos 0, 0 voltios. Pero si yo paso de esta punta del interruptor a esta, ¿cuánto habíamos dicho que era? 12. Porque en todo este tramo de cable tenemos voltaje que está conectado a la fuente y en todo este tramo, desde este punto del interruptor hasta aquí abajo, tenemos 0. Todo voltaje 0, todo voltaje positivo. ¿Por qué no luce? Porque el circuito está abierto. Ahora, vamos a encender el circuito. ¿Cuál es la diferencia entre antes? Ahora hay circuito cerrado, con lo cual hay una circulación de intensidad que está haciendo encenderse esta bombilla. Vamos a repetir los mismos ejemplos de antes. ¿Qué voltaje tendré entre el positivo de la batería y el principio del interruptor? 0. 12 aquí, 0 voltios. Ahora, ¿cuál es el voltaje entre el principio del interruptor y el principio de la bombilla? 12 menos 12, 0. Esto que estás viendo de milivoltios y demás es porque este polímetro es muy preciso y al final te mide que no hay 0, 0, pero bueno, para que te hagas la idea, es 0. Pero ahora, ¿qué voltaje hay en la bombilla entre su positivo y su negativo? ¿Cuánto debería marcarme el polímetro? ¿Qué voltaje habría entre el principio y el final de la bombilla estando la bombilla encendida? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué voltaje tenemos aquí, en esta punta, al principio de la bombilla? 12. ¿Cuánto voltaje tenemos después de la bombilla si la bombilla está encendida y consumiendo ese voltaje? 0. Con lo cual, 12 menos 0, 12 voltios. Y así entre cualquier punto, desde su parte negativa de la bombilla hasta tierra. 12 de la parte positiva, 0 de la parte negativa, 12 menos 0, 12. 12 voltios. Esto, como vimos antes, es un circuito simple que está en paralelo con la batería entre la bombilla y el interruptor. ¿Cómo están los componentes? En serie. Entonces, ya hemos medido el voltaje. ¿Cómo podríamos medir la intensidad que pasa por aquí? ¿Podríamos hacerlo tal cual están las puntas aquí? ¿O tendríamos que cambiar algo? Pues efectivamente, tendríamos que cambiar las puntas del polímetro para seleccionar la magnitud correcta, que en vez de medirlo en voltaje, tendríamos que medirlo en intensidad, y como no sé qué intensidad circulará por aquí, voy a ponerlo en la escala más alta. Aquí selecciono intensidad de corriente continua. ¿Y qué teníamos que hacer para medir intensidad en un circuito eléctrico con el polímetro? Abrir el circuito. ¿Me valdría hacerlo así, como hemos hecho antes, tal cual directamente? No.
Cuidado porque no. Si tú haces así, recuerda que cuando tú pones un polímetro en función de medición de intensidad y no tienes ningún consumidor entre medias, lo que va a hacer es un cortocircuito a la fuente de alimentación o el circuito que le estés dando, con lo cual la intensidad será muy alta y, como viste antes, el polímetro lo fundes. Si no fundes el polímetro, fundes un fusible. ¿Vale? Ahí lo has visto. Ha saltado una pequeña chispa y en esa pequeña chispa lo que sabemos segurísimo es que han pasado por lo menos 10 amperios por este polímetro. Con lo cual, ¿qué intensidad está midiendo el polímetro ahora mismo? 0. Resistencia 0L en megaohmios. Es decir, el circuito de intensidad de este polímetro en la escala de 10 amperios con el fusible, caput. Caput. Entonces, mediciones de intensidad, ojito, cuidado con ellas. Esto es lo más crítico en la medición de un polímetro. No midas intensidad con el polímetro si no sabes lo que estás haciendo. Y aún así, de todas formas, es muy sencillo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Abrir el circuito, es decir, abrir el circuito e intercalar el polímetro como si fuese un simple cable, es decir, esto, entre medias del circuito. Además, fíjate que estoy haciendo de cable, porque en cuanto pongo la punta del polímetro, en cuanto la pongo, ¿qué hace la bombilla? Se enciende, porque en el circuito ya hay circulación de intensidad que te lo está marcando el polímetro como tal. ¿Qué medición tenemos aquí? 0,106 amperios, es decir, unos 106 miliamperios. ¿Cómo podría tomar esta medida de forma más precisa? Cambiándole la escala, en vez de 10 amperios, cambiándoselo a la escala de miliamperios. Y te está midiendo negativo, al igual que cuando estás midiendo voltaje. Lo mete por una punta, lo saca por otra y te hace la resta. Si yo cambio las puntas y las pongo al revés, ya me da el valor en positivo. Ya tenemos la medición de voltaje, intensidad en un circuito en serie. Vamos a ver la resistencia. Ahora, imagínate que has medido intensidad y ahora quieres medir resistencia. Aquí es donde viene el problema y los cortocircuitos, folladas de unidades y demás historias. Yo teniendo las puntas así, si yo ahora mido la resistencia de una bombilla, lo que hago si pincho aquí directamente es fundirla. Porque estoy en la medición de intensidad, le estaría creando un cortocircuito. No mola. Entonces, asegúrate antes de hacer cualquier medición que las puntas del polímetro las pongas en la posición que toca. En este caso, aquí, en la medición de voltaje y resistencia. Cambio, ya he cambiado la magnitud en las puntas, ahora la magnitud en el polímetro como tal, y quiero medir resistencia. Vale, dices, bueno, pues como en la medición de voltaje, mido en paralelo. Si pincho aquí, ¿por qué me da 0L en megaohmios como si fuese un circuito abierto? Pues para empezar, porque he hecho varias cosas mal. Lo primero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está encendido. ¿Qué es lo que hemos dicho con resistencia? Hay que medirlo siempre, sí o sí, con la fuente de alimentación apagada y, a poder ser, con el componente desconectado. Desconecto el componente, mido su resistencia y que me da ahí 13 ohmios. Claro, tú no sabes si esto está bien o está mal, pero te voy a hacer el ejemplo con una resistencia como tal, que su valor nominal es de 100 ohmios. Si yo esto lo conecto aquí ahora y lo enciendo, sí que hay circulación, sí que hay intensidad, aunque no lo puedas ver, es decir, la resistencia se va a estar calentando, porque si yo veo el circuito y hago lo mismo en medición de intensidad, estás viendo que se están consumiendo 124 miliamperios, con lo cual el circuito funciona. Pero ¿qué ocurre si yo lo vuelvo a poner en resistencia y mido la resistencia de la resistencia, que debería ser 100 ohmios? 0L en megaohmios, como si fuese un circuito abierto. ¿Qué coño está pasando aquí? A ver si este polímetro está fallando. Voy a probar a hacerlo con este. Lo pongo en medición de resistencia. Como sé que debería medir 100 ohmios, le voy a poner en la escala de 200. Me aseguro que las puntas están bien. Están bien, 0 ohmios. Y mido entre la resistencia. 0L en ohmios. ¿Qué coño está pasando? Pues lo que está pasando es lo de antes. Fuente de alimentación, mal. Componente conectado, mal. Desconecta el componente y toda fuente de alimentación y mira su resistencia. Como puedes ver ahí, coincide con lo que dice el fabricante, de casi 100 ohmios, así que mucho cuidado a la hora de medir resistencia. Asegúrate mucho de quitarle la batería al coche, desconectar el componente o la parte de la instalación que tú quieras medir y desconectarla del circuito. Pongo otro ejemplo, porque esto es fundamental, de quitarle la batería al coche y toda la medición de resistencia.
especialmente en línea CAN o en unidades o lo que sea, toda medición de resistencia te da siempre mal porque nos olvidamos de quitarle la batería y desconectar los componentes que queramos medir o las instalaciones que queramos medir del circuito. Y hemos quedado que si la red CAN de este coche funciona correctamente, deberíamos de medir 60 ohmios en la resistencia de la línea CAN. Y una cosa importante con el tema de resistencia es, si está todo conectado, da igual donde pinches. Con lo cual yo voy a pinchar en la zona que más fácil lo tenga, que en este caso es la unidad que tengo justo ahí detrás, con las puntas del osciloscopio ya conectadas, como te comenté. Entonces, vamos a ver con las puntas del osciloscopio, pinchamos en una, pinchamos en otra, y da igual la polaridad, y ver cuánta resistencia tenemos aquí. Vale, pues esto no se parece una mierda a lo que comenté de que tendría que dar. Bien, dices, ¿qué pasa? Te encuentras con esta situación y lees lo que acabas de leer. Dices, coño, no se parece en nada a los 60 ohmios que tendría que darme. Primer punto y fundamental, se te ha olvidado desconectar la batería. Vale, esta batería está aquí atrás. La desconecto y vamos a volver a tomar la misma medición, mismas dos puntas y pincho aquí. Vale, ahora sí tenemos lo que teníamos que tener. Tú eres bueno, sí. ¡Suscríbete, rápido! ¡Dale a like! Te pongo otro ejemplo con resistencia y la bombilla, para que veas que no solo puedes medir resistencias de componentes en sí, es decir, yo podría medir la resistencia de esta bombilla así tal cual. Ahí estás viendo los 12,5 ohmios que vimos antes, pero también puedes medir resistencias de instalaciones. ¿Qué habría que hacer para medir la resistencia de una instalación? Porque imagínate que aquí puedes tener dos componentes, que a lo mejor en paralelo o en serie tienes muchos más, como en la línea CAN, tienes unidades de control, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que habría que hacer? Desconectarlo del circuito y medir su resistencia. ¿Por qué ha aumentado la resistencia? Fíjate que es la suma de la resistencia de la bombilla, la resistencia y el interruptor. ¿Vale? Puedes medir resistencia tanto de componentes sueltos como de circuitos en total. Si tú pinches en resistencia, lo que comentamos es que el polímetro con su pila de petaca va a meter una intensidad por aquí, la va a intentar sacar por aquí, va a medir la caída de tensión y te va a sacar la resistencia. Por eso va a medir todo lo que tengas conectado aquí. Si yo abro el circuito, 0L megaohmios, circuito abierto. Pero si yo ahora en vez de la resistencia le pongo un cable, es decir, simulando que hubiese otros componentes, que está midiendo la resistencia de esta bombilla, este cable y este interruptor. Por eso fíjate que no coincide exactamente con la resistencia únicamente de la bombilla. Vamos a poner un ejemplo de otro circuito simple controlado por un interruptor. Aquí tienes la misma bombilla de antes, sin ninguna resistencia, sin nada, y conectado al otro lado del interruptor tenemos un LED. Ahora lo que vamos a hacer con el interruptor es hacer que la corriente circule por un sitio o que circule por el otro. Voy a poner el multímetro en función de medición de voltaje de corriente continua. Las puntas las tengo bien. Voy a poner el multímetro negativo al negativo, positivo al principio de la bombilla, para que veas al principio positivo de la bombilla, negativo, que se está llevando los 12 voltios menos 0 que hay aquí, porque se está chupando todo el voltaje de la fuente de alimentación, tenemos 0. Pero si el interruptor lo gira hacia el otro lado, ¿qué va a hacer ese voltaje? ¿Cuánto debería marcarme? Correcto, 0. Y ahora, ¿qué voltaje debería haber entre este punto del LED y este punto de masa? 12. Es decir, cualquier componente que pongas en un circuito en serie, como solo haya ese componente se va a llevar todo el voltaje que te dé la fuente de alimentación. ¿Sí? Eso es el ejemplo de circuito en serie. Un componente en serie con la batería se va a llevar todo el voltaje. Pero si yo cojo ese componente y le añado algo en serie, el voltaje que va a comerse los componentes en serie va a ser el total de la fuente de la alimentación. Pero cada componente se comerá un voltaje u otro en función a la resistencia de cada uno. Si yo ahora en vez de masa lo pincho aquí, ahí estás viendo que el LED se está llevando casi los 12 voltios, por eso la bombilla no luce, pero la bombilla, aún así, si mido entre sus extremos, la bombilla sí se está llevando voltaje, aunque no el suficiente como para lucir. Lo podemos ver más claro haciéndolo así.
Cojo el circuito y le pongo solo la bombilla, que como puedes ver, luce con toda su intensidad. Pero ¿qué pasa si le añado otro consumidor, véase ese LED? Que en función a ese consumidor, al ponerlo en serie, cada uno de ellos se repartirá de forma, en proporción a la resistencia interna de cada uno, se repartirá el voltaje. Por eso, si yo ahora mido el voltaje que se lleva la resistencia, se está llevando 6 voltios y la bombilla, ¿cuánto se llevará? Pues como puedes ver ahí, lo que quede hasta 12 voltios de lo que no se estaba llevando la resistencia. Por eso, esto es un circuito en serie, como vimos al principio, cuando vimos circuitos en serie en paralelo, todo componente en serie, los voltajes se reparten hasta el máximo total de la fuente, que son 12 voltios, en este caso. Ejemplo de circuito en paralelo. Aquí el circuito que he hecho es, como en el coche, voltaje constante, intensidad variable, porque tenemos dos circuitos conectados en paralelo y sabes que son en paralelo porque los principios de cada uno están conectados entre sí, los finales de cada uno están conectados entre sí. Ahora, ¿cómo está este interruptor con respecto a esta resistencia? En serie, ¿vale? Entonces, resumiendo, tenemos dos circuitos en paralelo y dentro de uno de ellos tenemos una bombilla conectada directamente a tierra y otro una resistencia a través de un interruptor. Recuerda, los voltajes en los circuitos en paralelo, ¿cómo eran? Iguales. Es decir, el voltaje que yo tenga aquí debería ser el mismo que tenga aquí, por ser un circuito en paralelo con la batería. Vamos a demostrarlo. Enciendo la fuente. Ahora mismo la resistencia está apagada, la enciendo, le dejo pasar corriente, lo pongo en medición de voltaje, con las puntas correctamente, en continua. Voltaje de la bombilla, 12 voltios. Bueno, al revés, para que lo veas, no te salga negativo. 12 voltios. Voltaje de la resistencia, 12 voltios. ¿Vale? Como puedes ver, los voltajes de estos dos consumidores en paralelo con la fuente, los voltajes son los mismos. Pero ya vimos que las intensidades no son las mismas, las intensidades se sumarán. ¿Cómo te lo demuestro? Cojo la punta, la pongo en medición de intensidad, lo pongo en medición de corriente continua. Vamos a medir la intensidad total que pasa por aquí, por estos dos circuitos, como si fuese la batería de un coche, con las luces encendidas y el motor de la calefacción, imagínate. Pues para que lo veas más claro y poder abrir el circuito bien, se ve claro que es el mismo circuito. Lo que pasa es que en vez del punto de unión de ponerlo aquí abajo, lo pongo aquí arriba para que yo lo pueda abrir. Pero es lo mismo, 12 voltios y a ver qué intensidad pasa por el total de este circuito. Para medirlo, abro el circuito, intercalo el polímetro y ¿cuánto me está midiendo ahí? 230 miliamperios, que debería de coincidir con lo que consume este circuito más lo que consume este circuito. Y te lo demuestro. Para medir cuánto consume este circuito, abro el circuito y mido solo ese. 107 amperios más lo que consume este, 120. Ahí tienes el total de lo que consumían los dos circuitos en paralelo, porque aunque tengan el mismo voltaje, por aquí circula una intensidad, por aquí circula otra intensidad. Por eso decimos que el coche es una fuente de alimentación constante con intensidades variables que irán todos hacia el negativo de la batería y de ahí a carrocería. Ahora, ¿qué ocurre con la medición de resistencia en un circuito en paralelo? Quédate con la copla. En vez de utilizar ese chorizaco de fórmulas, sobre todo y es especialmente útil en la línea CAN, lo que sabes de dos resistencias en paralelo es que tiene que ser más pequeña que la más pequeña de ellas. Repito, dos resistencias en paralelo, la resultante de todo el circuito tiene que ser más pequeña que la más pequeña de ellas. Y si son iguales, sería la mitad. Eso es muy útil en el circuito de línea CAN, que por eso te lo dejo ahí abajo por si lo quieres ver. ¿Qué hacemos con la resistencia? Fundamental. Apagar la fuente de alimentación y desconectar el circuito, que para que veas la resistencia de todo este circuito, voy a medirlo así, voy a unir sus extremos para que me sea más fácil pinchar. Habíamos visto que la resistencia de esta resistencia eran 100 ohmios, de esta aproximadamente otros 100, que recuerde. No, la resistencia de esta bombilla desconectada eran eso, unos 13 ohmios. Con lo cual, si yo mido la resistencia eléctrica de este circuito, ¿qué es lo que sé ya seguro antes de pinchar que debería darme? Debería darme una resistencia más pequeña que 13 ohmios. Seguro, seguro 100%. Si me da una resistencia más alta, algo está mal. Para medir la resistencia, aíslo el circuito, miro entonces sus extremos y ahí lo tienes, 10,9, 11 ohmios.
La resistencia es más pequeña que la resistencia que esté conectada ahí. Por ejemplo, si yo ahora quito la bombilla, mediré la resistencia únicamente de esta resistencia con el resto de sus componentes, 100 ohmios. Si desconecto esta resistencia, mediré la resistencia de la bombilla y el resto de los componentes conectados, 11 ohmios. En cambio, las dos en paralelo son más pequeñas que la más pequeña. ¿Se pilla? Habiendo visto ya todo esto, y para no hacer este capítulo infinitamente largo, me queda una única función del polímetro que se suele utilizar muy a menudo y que muchas veces se utiliza mal, y es la continuidad. Voy a demostrarte con unos ejemplos por qué la continuidad no es lo mismo que la resistencia y no deberías de utilizar continuidad sin resistencia. Para empezar, ¿qué narices es la continuidad? Seguro que lo has visto 1000 veces o lo has escuchado y demás. El típico pitidito del polímetro. Esto. Y encima te está dando un valor de resistencia. Vale. ¿Qué es la continuidad? Básicamente lo mismo que la resistencia, pero menos precisa. ¿Qué hace? Meter una corriente por una de las puntas e intentar sacarla por la otra, y si cierra circuito, pita. Te lo demuestro con este guarrindongo de 15 euros de Amazon. A diferencia de este, lo he tenido que poner en modo de continuidad, y este tengo que hacer lo mismo que generalmente del simbolito como si fuese un wifi o un altavoz. Si uno las puntas, hay continuidad porque pita y te marca una medición de resistencia. Pero la continuidad no deberías de utilizarla por sí sola porque te puede mentir. Y te pongo el ejemplo con este ejemplo de aquí que hemos hecho. Aquí en este circuito tengo una resistencia de 100K, es decir, de 100 kiloohmios. Y te lo demuestro midiendo la resistencia de la resistencia, que si yo la desconecto, en una de sus puntas pincho en la otra, ahí estás viendo que son 99,7 kiloohmios, es decir, 100K. El otro circuito tiene una resistencia de 100 ohmios que, como hemos visto antes, cumplía también con lo que decía el fabricante, que por cierto las resistencias van en función a sus colores y demás historias, eso tiene, hay tablas de todo tipo. Ahí tienes 100 ohmios. ¿La continuidad parece lo mismo que la resistencia? Mentira. No es lo mismo, la continuidad es menos precisa. La continuidad para resistencias bajas te sirve. Te pongo un ejemplo. Si yo quiero medir la resistencia de esta instalación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desconectarla del circuito, aislarla del circuito y medir la resistencia que toca, que aunque esté en modo continuidad, te está dando la medición también de resistencia. ¿Pero qué está pasando? Ha pitado la continuidad. Y lo tengo puesto en modo continuidad porque lo puedes ver ahí. ¿Te está pitando el polímetro? No. ¿Hay resistencia, por lo tanto, un circuito cerrado? Sí. Si tienes continuidad, como esto, tienes un circuito cerrado seguro. Pero aunque el polímetro no te pite, no significa que el circuito está abierto, porque aquí estás viendo que hay circulación de corriente, circuito cerrado, resistencia. Así que mucho ojito con utilizar continuidad para medir estado de instalaciones, fusibles y demás historias. Si te pita el polímetro, es que el circuito está bien, pero si no te pita, aún así no puedes estar seguro de que realmente el circuito está abierto. Vamos a verlo con el ejemplo del polímetro más guarrindongo, a ver si es verdad. Medición de continuidad. Vamos a medir la continuidad de este circuito y me hace exactamente lo mismo. No me pita, pero sí me está marcando que hay un circuito cerrado con 99 ohmios de resistencia. Entonces, ojito con usar la continuidad única y exclusivamente fiándote del pitidito, porque si tú estás midiendo y no miras el polímetro, si no te pita no significa que ese circuito esté abierto. Puede ser que aún así haya circuito cerrado con resistencia. Y lo mismo ocurre con las resistencias más altas, como por ejemplo esta de aquí, de 100 kiloohmios, que el polímetro está bien. A ver la instalación. ¿Qué te está diciendo ahí? 0L en la escala de continuidad. ¿Significa que esto es un circuito abierto? No. Esto es un circuito cerrado, lo que pasa es que está fuera de la escala. Si yo lo paso a resistencia en la escala de kiloohmios, tienes la medición de los kiloohmios de la resistencia. Pero si lo miras en continuidad y ves esto, ¿qué piensas? ¿Que es un circuito abierto? Mentira. Entonces, si mides continuidad y utilizas continuidad, en los que estés poco seguro, mide resistencia. Esto es un circuito cerrado, como puedes ver, pero no te pita el polímetro. Madre mía de mi vida. Cerebro fundido. Nos gusta mostrar toda la información del tema que estamos tratando en un vídeo en concreto, y gracias a la facilidad que nos da YouTube a la hora de marcar los índices y capítulos distintos, creo que es de la forma más
correcta y fácil para todos para poder localizar de los capítulos e información que estás buscando. Así es como me gustaría a mí verlo en otros canales y así es como lo hacemos nosotros aquí. Ya hemos visto hasta este punto pues lo básico de los multímetros, su comparación entre multímetros manuales, multímetros automáticos. Hemos visto otras herramientas de medición básicas, pero ya sabes que una vez que controlas cómo funciona un polímetro de 15 euros, te da igual enfrentarte a uno con función de osciloscopio y 400 euros. O herramientas de diagnosis más complicadas como esta, de otros tantos cientos de euros. Hemos visto también todo lo que es circuitos en serie, circuitos en paralelo, cómo se aplican las leyes más básicas de la electricidad a cada uno de ellos. Hemos visto ejemplos reales con una mesa simulando los circuitos de un coche. Y espero que junto con lo que has visto en este capítulo, con lo que has visto en el capítulo anterior, te veas capaz de replicar tú mismo y sobre todo seas capaz de cuando vayas a hacer mediciones eléctricas, sepas antes de pinchar lo que debería darte y si no te da es porque hay algún problema. En siguientes capítulos veremos ya aplicaciones más prácticas en el coche, veremos cómo usar osciloscopios, pinzas amperimétricas, usaremos ejemplos con buscapolos, e iremos a otra serie de medidas y ejemplos con sensores, actuadores, centralitas, instalaciones eléctricas y demás, pero los capítulos más importantes con infinita diferencia hasta ahora han sido estos dos. Si estos dos no los has entendido correctamente y no te ves con la capacidad como para replicarlos, entonces no te metas todavía con el tema de los coches porque puedes fundir algo. Es fundamental que entiendas todo lo visto hasta ahora para que a partir de ahí puedas seguir todo lo demás y meterte directamente en el coche. Si te ha gustado todo esto, te gusta y aprecias lo que hacemos, te pido por favor que te suscribas, que dejes ahí abajo en los comentarios tus dudas, que compartas el vídeo si crees que a otra gente y a otros amigos también les puede ayudar. Y espero que todo esto te aporte valor y sobre todo conocimientos para perderle el miedo de cara a tus proyectos eléctricos con tus coches, motos, furgonetas o lo que tú quieras. Muchas gracias por tu tiempo, Petrohead, y nos vemos en la siguiente. Porque no mola. Sí, o porque estamos enfermos.